Seminario de Memoria Colectiva que desarrolla el Cuerpo Académico de Estudios Culturales. Como algunos de ustedes saben, el Seminario de Memoria Colectiva es un espacio para la reflexión sobre las aportaciones teóricas sobre la memoria colectiva, el cual se inició en una primera etapa como una serie de reuniones de trabajo de profesores y alumnos de la maestría en estudios culturales, los cuales ya los estudiantes ya se están titulando en este semestre. Entonces terminamos el semestre pasado y hemos hecho sesiones públicas, que son sesiones en las cuales invitamos a un conferencista, a un investigador, para que nos platique su acercamiento, sus formas de aproximarse al concepto de memoria colectiva. Entonces, en esta ocasión, para cerrar el año, iniciamos en febrero del 2011 el seminario de estudios sobre la memoria colectiva. Para cerrar este año, invitamos a la doctora Gloria Galaviz Granados, que actualmente está haciendo su postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, que es buena amiga, alumna, nos conocemos de hace bastante tiempo, de la licenciatura. Entonces me da mucho gusto recibirla y que haya aceptado platicar con todos ustedes esta plática, esta conferencia, Nomadismo y Memoria, pistas para comprender al baja californiano de ayer y al de ahora. Bueno, Gloria es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California, donde tuvo el premio al mérito escolar por mejor aprovechamiento académico. Es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el mismo Colegio de Michoacán. Fui su lector externo en el Colegio de Michoacán y me da mucho gusto que ella haya aceptado. Su tesis de doctor se llama Creyentes por experiencia, la variedad de experiencias religiosas entre habitantes del Valle de los Cirios, Ensenada, Baja California. Realmente es un estudio muy, muy interesante porque hay muy pocos estudios sobre el desierto central en Baja California. El sur de Baja California es un área poco estudiada por la mayoría de los académicos baja californianos o que se dedican sobre los temas de Baja California. Entonces también si a alguien le interesa, y tengo un ejemplar en mi cubículo de su tesis que es muy buena y que les recomiendo leer sobre temas de experiencia religiosa o el análisis de las experiencias como concepto de investigación. Bueno, les dejo a la doctora Gloria Galaviz con su tema Nomadismo y Memoria. Sí está prendido. ¿Se oye? Bueno, a lo mejor probablemente ni necesitamos micrófono, ¿verdad? Entonces hablo más fuerte. Bueno, voy a hacer entonces como si estuviera en mi casa. Voy a comenzar a gritar. No, pues primero que nada le agradezco a Mario la invitación y sobre todo pues la confianza para compartir parte de lo que fue mi tesis, pero vinculado al tema de memoria. Básicamente lo que yo voy a hacer, el esquema de la presentación va a estar dividida en 3 momentos. La primera, voy a compartir como las dificultades para definir o identificar la identidad baja californiana, pero a partir de una realidad concreta, ¿no? No les voy a presentar ninguna teoría ni nada, les voy a presentar una crisis existencial mía, que me lleva a replantearme cuál es mi identidad en tanto que baja californiana, y bueno, a partir de allí surge mi inquietud por el tema y la región de estudio de mi tesis de doctorado, y a partir de eso ya salto a la segunda
parte de la plática, que es precisamente el área que yo estudié, compartirles la realidad que encontré. Y en un tercer momento, cómo podemos mirar o leer desde una perspectiva de la memoria esa realidad. ¿Okay? Bueno, ¿cómo llego a plantearme este problema existencial? Que puede parecer pues un problema muy personal y que solo a mí me interesa, ¿no? Y pues en un primer momento así fue. Resulta que yo en la preparatoria me tocó un grupo muy sui generis, porque éramos, a pesar de ser una preparatoria pública, éramos 29 compañeros, y de los 29 éramos como unos 10 católicos, y de esos 10 católicos la única que iba a la misa los domingos era yo. Entonces eso me situaba dentro de lo que se conocía un católico practicante, pero pues yo iba porque cantaba en el coro y no iba tanto a la misa, sino porque me gustaban esos rollos, ¿no? Pero resulta que allí pues un muchacho que era el hijo adoptivo del pastor y yo, pues nos enamoramos, pero resulta que no podíamos andar de novios porque su familia no permitía que él anduviera con una muchacha católica, ¿no? Entonces a mí eso me conflictó mucho, porque yo no comprendía desde mi formación, en donde mi familia siempre había convivido con gente de diferentes iglesias, por qué la religión era un conflicto, por qué no podíamos pues tener un noviazgo como otros muchachos, ¿no? Total, que este muchacho se le hizo muy difícil, no hubo nada, pero a mí me quedó pues la pregunta. Entonces yo pensaba que para comprender mi crisis existencial, pues la historia podía darme herramientas, y por eso me metí a la licenciatura en historia. Yo quería comprender los procesos de decisión del cristianismo. En qué momento los cristianos se dividen y comienzan estas ramas diferentes, y comienzan a apartarse tanto al punto de que sus miembros ya no pueden entablar relaciones, ¿no? Pero en el transcurso de la licenciatura me doy cuenta que mi pregunta no se respondía tanto con las herramientas de la historia, sino más bien de las ciencias sociales, porque mi problema no era un problema histórico, sino era un problema social. Y es allí en donde de la licenciatura me comienzo a desplazar más hacia la sociología. Bueno, para no hacerles más largo el cuento, cuando yo hago la tesis de la licenciatura, que fue sobre cambio religioso en la frontera norte, me doy cuenta que yo no solo no comprendía, yo no me reconocía en el discurso de este muchacho y de la gente cercana a él. O sea, yo no me identificaba con el tipo de católico que ellos arguían que yo era, ¿no? Guadalupano, de los santos, idólatra, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, tampoco me identificaba con la corriente, con lo que eran, comencé por los procesos de decisión. Cuando comienzo a estudiar religiosidad desde el punto de vista académico, tampoco me identifico con las imágenes de católico que se esbozan desde las principales corrientes académicas, ¿no? Las imágenes predominantes era la católica eclesial, la de la parroquia, o vinculadas a religiosidad popular tradicional, ya sea las fiestas patronales o las vinculadas a las tradiciones indígenas, ¿no? Ese era por un lado. Y el otro tipo de corriente que se estudiaba dentro de religión son todos los competidores de la Iglesia Católica, ¿no? Grupos cristianos y lo que se conoce como nuevos movimientos, New Age, etcétera. Entonces yo veía que ninguna de esas caracterizaciones pues correspondía conmigo, y yo con lo que me identificaba era con lo que había en Baja California, porque bueno, soy de Ensenada y la familia de mi mamá, que es con la que yo me crié, pues toda es de Ensenada y de Baja California, ¿no? Entre Ensenada, Mexicali y hacia el sur. Entonces decía yo, pues si yo no soy eso que dicen, entonces ¿qué soy? Y entonces viene un proceso de búsqueda y de comprenderme a mí misma. Y es en ese proceso que llego al Valle de los Cirios.
¿Qué es el Valle de los Cirios? El Valle de los Cirios es una región que está al sur de Ensenada. ¿Conocen hacia el sur del municipio? ¿Sí? Bueno, está de San Quintín abajo, de lo que se conoce como el Rosario de Arriba, son 2 horas. Bueno, a partir de allí comienza el área hasta la frontera con Baja California Sur. ¿Por qué elijo el área? Porque a mí me parecía que, yo mi pregunta era, bueno, si yo no soy eso que dicen que soy, entonces ¿qué soy? Para comprenderlo, entonces tengo que buscar un ambiente que yo crea que se parezca al ambiente en el que yo me formé. Y para mí este lugar, a pesar de ser en cierto modo muy diferente a mi contexto de crianza, guardaba correspondencia porque yo no había, a pesar de que yo iba a la iglesia y cantaba en el coro, yo no había sido formada en una iglesia, ¿no? Yo había aprendido de religión lo que me había enseñado mi abuelita, porque ni mi mamá ni mi papá eran. ¿Y cómo aprendí yo? Pues viendo a mi abuelita yendo, dándole la bendición a mi abuelito, cosas así, ¿no? Entonces, cuando yo conocí este lugar, comencé a ver similitudes y es cuando me comienzo a explorar. Pero entonces ya deja de ser, es paralela un proceso de búsqueda personal, pero a la vez comienza lo padre y lo interesante que es en transformar las preguntas personales en un interés académico, ¿no? Y es allí en donde el Valle de los Cirios muestra una riqueza enorme, no solo para responder mis preguntas existenciales, sino para plantear problemas desde la academia. ¿Qué es lo que me encuentro cuando llego al Valle de los Cirios? Pues se llama Valle de los Cirios porque lo que predomina es un tipo de planta conocido como cirio, ¿no? Así lo nombran los misioneros, porque al final florea una flor, baja la redundancia, roja. Es un contexto de desierto rodeado por mar. Está en la parte central de la península y por este contexto de desierto termina constituyendo como una barrera natural, una franja natural entre los 2 polos de la península. Las ciudades del Baja California en el norte y las ciudades de Baja California Sur. Entonces es un área muy lejana con respecto a los principales centros urbanos y esta lejanía con respecto a los centros urbanos más el contexto desértico propicia una escasez de servicios tanto de salud, alimenticios como religiosos. Entonces, allí las iglesias llegan hasta ya muy entrado el siglo XX. Podríamos decir que realmente comienzan a establecerse en los 90s y pueden tener una capillita con una persona, con un ministro permanente hasta el 2000. Los poblados son dispersos, la gente por eso, ante la falta de servicios y de oferta laboral, se mueve mucho y hay una baja densidad poblacional. Todas estas circunstancias propician que la población se mueva mucho entre las localidades, pero también a lo largo de toda la península y también tenga conexiones con Sinaloa y con Sonora. Entonces, es una población cercana al nomadismo. ¿Por qué la nombro nómada? Hay diferentes tipos de movilidades, ¿no? El migrante, el trashumante, está la diáspora. El nomadismo se caracteriza porque la persona no se mueve con base a un objetivo específico, básicamente el objetivo es sobrevivir, ¿no? Entonces no hay rutas trazadas, sino más bien el desplazamiento obedece a las exigencias de las circunstancias y dependiendo cómo pinte la circunstancia, pues en ese momento se vislumbran las posibilidades y allí se toma la decisión, ¿no? Pero entonces es una trayectoria de vida que no tiene un punto de llegada concreto, sino que se va construyendo a lo largo del tiempo. Esto es lo que yo observo entre la población de esta región del Valle de los Cirios. Cómo se vincula eso con su religiosidad y le hace también a partir de su religiosidad sus
características sociales más en general. La religiosidad se presenta en perenne transformación. Esto da como resultado lo que entre sociólogos de la religión se llama como individuación de la creencia. Hay una diferencia entre individuación e individualización. Cuando hablamos de individuación de la creencia es cuando el sujeto o el individuo tiene una participación mayor en la construcción de su cuerpo de creencias. Pero que yo participe en la construcción de mi cuerpo de creencias no significa que automáticamente va a resultar individual y diferente, del resto, sino que ese proceso puede encontrar muchos puntos de conexión con otros. No sé si me explico. Individualización es cuando construyo y mi credo se diferencia en mayor medida del resto. O sea, lo hago individual. Si los demás creen que el camino hacia Dios es rojo, yo a partir de mi trabajo digo que es rosa. Entonces se vincula, pero hay una diferencia, ¿no? Individuación es cuando el individuo forma parte de, bueno, siempre el individuo forma parte de ese proceso, ¿no? Pero se evidencia en mayor medida. Y el hecho de que esa persona, para no confundirnos, aunque se entienda lo mismo, cuando esa persona tiene una aportación o una participación mayor en ese proceso, puede ser que el proceso termine confirmando lo que aprendió en su familia. Entonces, a pesar de que fue un trabajo a partir del individuo, termina confirmando lo de su contexto inmediato, ¿no? Entonces, el proceso de individuación, donde el individuo tiene una participación mayor, no necesariamente lleva a diferenciarlo del grupo. ¿Sí se entiende el matiz? Bueno, entonces, eso es. Sin embargo, como esto se ha estudiado principalmente, la individuación de la creencia se ha estudiado principalmente en contextos europeos, en donde la individuación generalmente lleva a la individualización, se han terminado asociando estos dos términos, pero sí hay un matiz. ¿Okay? Por eso pongo aquí, hay una individuación de la creencia por razones distintas a las identificadas en contextos urbanos mexicanos y europeos. ¿Por qué? Porque como la individuación de la creencia se ha documentado principalmente en contextos urbanos y en estos contextos individuación, si es individualización, pues tienden a asociarse los mismos factores al proceso, ¿no? En este caso no. ¿Por qué se da un proceso de individuación de la creencia? Lo que yo expongo en la tesis es que esta perenne individuación y transformación tiene que ver con el contexto y con el estilo de vida nómada. Como hay un primer momento, en el que sí hay, lo voy a explicar mejor. El nomadismo va propiciando que el individuo vaya construyendo su propia ruta y que se vaya apartando de los colectivos de origen, ¿no? Por ejemplo, la familia va a tener un papel predominante en la infancia, sobre todo hasta los años 70, y va a ser el principal colectivo de referencia. Sin embargo, a medida que el individuo crece y tiene que buscarse opciones de trabajo, pues ya no puede quedarse toda la vida anclado con la familia, entonces tiene que irse a trabajar a otro poblado, a otra ranchería, y comienza la trayectoria de vida individual a diferenciarse de la familiar. Pero además de la familiar, también comienza a diferenciarse de la grupal. Entonces, esto da como resultado trayectorias de vida distintas. Y estas trayectorias de vida distintas van propiciando que el individuo aprenda cosas distintas sobre religión en diferentes contextos. Si yo hasta los 15 años viví con la familia, aprendí en el contexto de la familia principalmente
su religiosidad, ¿no? Pero a los 15 yo me tengo que ir a trabajar al rancho que queda a 3 horas y entonces los próximos años convivo más con esa familia, entonces comienzo a nutrir mi acervo religioso de lo de la otra familia. Pero resulta que mi hermana no se fue a ese rancho en donde eran muy católicos, sino que se fue al otro rancho en donde eran los Daggett, que eran más protestantes, entonces tenían otra visión. Entonces allí ya la trayectoria religiosa mía y de mi hermana cambian y entonces nos nutrimos de acervos religiosos diferentes. ¿Sí se capta? Bueno, pues esto es lo que va a pasar, pero transponen esta situación a un contexto más amplio en donde toda la población que vive en esta área vive ese proceso. Entonces, por eso hay una religiosidad en constante transformación y está en constante transformación porque los referentes de cada individuo van siendo distintos. Es diferente a colectivos como en comunidades indígenas, que es lo que se ha estudiado más sobre todo en zonas rurales o de las fiestas parroquiales, en donde la comunidad arropa a los individuos prácticamente la mayor parte de su vida. Entonces se comparte con el colectivo una trayectoria de vida en términos religiosos que guarda más puntos en común y que por ello es más compartida. Entonces ese compartir más puntos en común confirma o repite el mismo tipo de religiosidad, ¿no? Sabemos que no es estático el proceso, que se va transformando, pero esa transformación va siendo colectiva. Aquí no, aquí las trayectorias tienden a ser más individuales y por eso hablo de individuación de la creencia. Bueno, ¿cuáles fueron los retos teóricos para analizar esta realidad y que se va a conectar en el siguiente momento con lo que es memoria? El problema que yo tuve en primer lugar es que la mayor parte de las herramientas teóricas estaban diseñadas para comprender pues realidades principalmente europeas, o en el caso de lo latinoamericano, como yo estudiaba religiosidad en zona rural, pues lo que se viene, lo principal que encontré tenía que ver con fiestas patronales, santos, comunidades indígenas, toda esta religiosidad tradicional que se vincula mucho al contexto rural. Y lo que yo me estaba encontrando era un fenómeno religioso que tenía más relación con lo que se observaba en las principales ciudades de Europa, ¿no? En lo que se conoce en Francia le llaman mucho como la hipermodernidad, ¿no? Esta explosión de trayectorias individuales que incluso lo vamos a ver con Halbach en unas láminas más adelante. Bueno, partiendo de estos retos, yo encontré que apoyarme en esas lecturas teóricas, bueno, esas propuestas teóricas era difícil. En primer lugar, eso lo comprendí hasta mucho después, ya casi que estaba terminando la tesis, es que los contextos europeos y latinoamericanos en que se inspiraban esas propuestas partían de colectivos sedentarios, es decir, eran el principal modelo para comprender eran la Iglesia Católica por el poder hegemónico que mantuvo durante tanto tiempo. Entonces, la Iglesia Católica es una de las iglesias que se ha construido en un contexto de los más sedentarios, ¿no? Dirá Paul Virilio. Entonces, comprender una estructura como la católica no se podría comprender ni dar sin una realidad social sedentaria que pudiera permitir el sedimento de estructuras sociales tan fuertes y que permanecieran durante tanto tiempo, ¿no? En el caso de América Latina pasa lo mismo con las comunidades indígenas, ¿no? Gran parte de los problemas de los grupos étnicos
entre centro y sur del país, que es en donde hay más estudios sobre su religiosidad, pues uno de los elementos presentes es la relación de estas comunidades con el lugar, con la tierra. Y el otro elemento es esta lectura a partir de la modernidad que se hace de las relaciones sociales, ¿no? Antes de la modernidad, en Europa casi se repite en cantidad de textos que antes estaba la comunidad en donde había estos lazos afectivos tejidos fuertemente, viene la modernidad, hay esa ruptura de los lazos y comienza a tomar fuerza las relaciones sociales a partir de la sociedad y en torno a las ciudades. Entonces hay una lectura de cuando en un momento hubo esta unidad vinculada a relaciones permanentes que solo son posibles en un contexto sedentario. Luego viene la modernidad que hace explotar este modelo y entonces viene ya todo lo largo del siglo XX el gran reto para comprender para los europeos, que es la movilidad, ¿no? Cómo comprender a la sociedad en movimiento cuando por siglos se plantearon una lectura de colectivos sedentarios. Entonces esta movilidad orilla a replantear las perspectivas, las alternativas. Dos ejemplos que pongo aquí son de esas, para ilustrar cómo la movilidad sorprende a los europeos, es Alain Tarrius, que es uno de los principales teóricos en Europa que estudia movilidades, y lo cito, bueno, este es de un texto de la revista Relaciones del Colegio Michoacán. Dice, desprovisto de certezas, de la autoridad que se confiere a las teorías explicativas, el mundo que se construye no es por eso menos apasionante para el investigador en ciencias sociales. Todo se vuelve en él intriga de sentidos, oportunidad de desconcierto, por supuesto, pero también de un nuevo descubrimiento de las dimensiones de lo humano, escondidas por la capa protectora de los siglos de sedentarización sin límite de los individuos y de sus horizontes. Y el otro que es Paul Virilio, que es un filósofo de la velocidad, pero también de la movilidad. Dice, la oposición campo-ciudad ha conformado el siglo XX y la formación centro-ciudad-suburbio ha conformado el siglo XX. El siglo XXI prepara el retorno de la oposición sedentario-nómada en un continente, Europa, que ha sido el más sedentario de la historia. ¿Por qué pongo estas dos citas? Porque para mí ilustran cómo en Europa la movilidad desconcierta, ¿no? Sin embargo, y jalando tierra otra vez a Baja California, pues aquí Mario no me dejará mentir, pero lo que yo observo es que en Baja California ese sedentarismo pues no ha existido, o no en las dimensiones en que se ha vivido en Europa, ¿no? Desde los grupos indígenas, la movilidad ha sido parte integral de sus estrategias de sobrevivencia y por tanto de su conformación social. Los misioneros no pudieron hacer labor como en otras regiones del país porque el propio contexto los orillaba a moverse constantemente. Soldados y rancheros necesitaban desplazarse también en busca de recursos. Los mineros, el flujo minero de mediados del siglo XIX y hasta principios del XX igual, era ir siguiendo los flujos. Y bueno, ¿qué decir de los migrantes actuales, no? Yo me pregunto si los migrantes que nos tocan a nosotros recibir aquí en Baja California son migrantes o si no convendría también replantearnos y llamarlos nómadas, ¿no? En tanto que muchas de sus decisiones son tomadas con base en las circunstancias y terminan replanteando muchas veces la ruta y ya no es, bueno, por eso en las discusiones dentro de migración, ya la migración se utiliza solo para ciertos contextos, ¿no? Y se prefiere hablar más de movilidades en general, porque el migrante hace alusión a un tipo de movilidad específica. Entonces,
Si Baja California se caracteriza por colectivos sociales móviles, entonces, ¿cómo apoyarnos o hasta qué punto o cómo trabajar herramientas conceptuales diseñadas para comprender colectivos sedentarios o que en algún momento tuvieron una base sedentaria y ahora enfrentan el reto de explicar la movilidad, ¿no? Por eso el título de la conferencia hace alusión al nomadismo y al baja californiano, ¿no? Porque yo pienso que para comprender la realidad baja californiana, tanto en perspectiva histórica como de sociedad actual, hay que comprender la movilidad. Y una de esas movilidades que sigue presente en el contexto actual es la nómada. Bueno, esto es básicamente lo que expliqué con las trayectorias de vida diferentes. Lo que yo veo es que los relatos dan la apariencia de unidad, pero solo son puntos de encuentro. Es decir, cuando yo entrevistaba a la gente, casi todos me decían que habían ido a trabajar a tal lugar, habían vivido en tales y tales partes. Entonces, si uno nada más registra los lugares y ve coincidencias, pues dice, no, pues es que comparten la misma historia. Pero yo allí, y es uno de los conceptos claves de la tesis, es que yo no hablo de historia en común, sino experiencias en común. ¿Cuál es la diferencia? Que la historia en común remitiría a haber compartido trayectorias mayor puntos de encuentro en las trayectorias simultáneos, ¿no? Y lo que yo veo es que comparten lugares de referencia, trabajaron en esos lugares, pero en temporales distintas, y por eso sus trayectorias de vida son diferentes y no son grupales, es decir, son trayectorias de vida individuales más que grupales. Por eso aludo a lo que yo llamo la historia rizomática, apoyándome en cómo definen el término Deleuze y Guattari, un filósofo y un psicoanalista francés, y ellos hablan del rizoma como apoyados en estas estructuras biológicas de las plantas rizomáticas, en donde no hay una raíz, un tronco que los vaya unificando a todos, sino más bien, y allí me apoyo en la imagen de Luis González, como la verdolaga, ¿no? La historia común sería como todos comparten una misma raíz, llevan un tronco y comparten, ¿no? La verdolaga no, si han visto, las verdolagas se esparcen así, ¿no? Por encima. Eso no significa que no tienen puntos de encuentro y conexiones, pero no hay ese tronco que los unifica o que vuelve una historia común. Bueno, ¿cómo comprender esto o cuáles son los vínculos que yo establezco con el concepto de memoria? Para eso me apoyo en mi lectura sobre los marcos sociales de la memoria de Halbach, ¿no? Yo trabajé en la tesis de la licenciatura el concepto de experiencia. Experiencia en tanto que proceso de conocimiento. ¿Cómo se produce el conocimiento en el que se apoyan nuestras acciones? Entonces es producción del conocimiento, más que la experiencia como el misticismo, que puede entrar, pero yo me centré en procesos de conocimiento, ¿no? El teórico, el filósofo en el que yo me apoyé fue Walter Benjamin, y él describe la experiencia como el resultado de 3 procesos, que es captación, asimilación y transmisión. Es decir, nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias de conocimiento parten de captar lo que hay en nuestro entorno, por eso es una experiencia social. Captamos, aprendemos del otro, pero al captarlo no lo captamos y lo aplicamos tal cual el otro lo utiliza, sino que atraviesa por un proceso de apropiación.
Y en ese proceso de apropiación, ese conocimiento social de los otros, lo hago mío. Y al hacerlo mío, lo transmito a través de mis acciones o de mis discursos también a otros. Entonces, esto es lo que él llama, a grandes rasgos, es el proceso de producción de la experiencia. Y a partir de eso veo un flujo de experiencias en los colectivos, ¿no? Porque si mi conocimiento se apoya en el conocimiento de otro, pues entonces mi conocimiento va a guardar similitud con el del otro, aunque tiene el matiz por haber atravesado por un proceso de interiorización individual, ¿no? ¿Cómo vinculo este tema de la experiencia con la memoria? La memoria vendría a ser ese acervo de conocimientos que nos es transmitido por los otros y que nos circunda también a través de los objetos, ¿no? Lo que yo llamaría los soportes de la memoria. Entonces, ahora, a distancia de haber terminado la tesis, veo que la memoria, abordar esta realidad, que es la realidad baja californiana, a partir de la memoria, nos permitiría comprender cómo es que diferentes colectivos baja californianos o individuos baja californianos han procesado sus experiencias, a partir de qué tipo de memoria, es decir, cómo se produce y cómo se almacena o se transmite ese conocimiento que va fluyendo en nuestra experiencia. No es lo mismo, bueno, me voy a adelantar poquito y ahorita regreso a esto. Lo que Halbach llama la memoria familiar, religiosa o de clase, ¿no? Así como hay diferentes formas de producir nuestras experiencias, hay diferentes formas de producir memoria. Y lo que yo veo es que una y otra van así como que junto con pegado, ¿no? El tipo porque yo en la tesis identifico 3 tipos de experiencias: experiencia que le llamo nómada, la experiencia sedentaria y la experiencia cimarrona. Y lo que yo veo es que a cada tipo de experiencia podría corresponderle también un tipo de memoria diferente. La obra de Halbach tiene también que adecuarse y verse con reservas porque comparte este mismo referente, ¿no? Es una obra, es una propuesta para comprender una realidad concreta que es la Europa de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, en donde él se cuestiona y se pregunta por las transformaciones que observa, ¿no? Él observa dice, la celeridad de la renovación de los modos de creación de riquezas alcanza los grupos de funciones efímeras. Sus memorias normativas no tienen el tiempo de consolidarse, su aislamiento, sus relaciones clientelares con las otras memorias los conducen a inventar una ética de sustitución. A los proletarios dominados, ¿era socialista? Sin memoria se les unen en consecuencia los dominantes de falsa memoria. Hay una imposibilidad de unificar una nación por su irrealizable memoria colectiva. En la medida en que cada individuo es como una sociedad, en la medida en que cada una de sus memorias representa el arte de identificarse como una memoria colectiva. La multiplicación desenfrenada de las memorias colectivas efímeras, agresivas y escindidas pone en dificultades y en peligro la unidad misma de una memoria de un hombre, de un espíritu. Esa es la inquietud de Halbach al momento de plantear la obra, ¿no? Él quiere comprender esta escisión de las memorias en el contexto europeo. Sin embargo, ¿qué podemos rescatar o a partir de qué se puede construir un concepto de memoria que sí nos permita comprender la realidad baja californiana? Y yo creo que esos 2 aportes son el concepto de marco social y de memoria social versus memoria colectiva, porque él distingue entre memoria social y memoria colectiva.
¿Qué es el marco social en principio para él? Dice, es un portador y organizador de la jerarquía de la representación general de la sociedad, caracterizada por una necesidad de valores. Es una visión del mundo animada por un sistema de valores. Es decir, es eso, cuando yo inicio la tesis del doctorado con una frase en donde digo, todos llegamos al mundo desnudos y sin conciencia de poseer nada, ni alma, ni cuerpo, ni mente. Todo lo que vamos, todas nuestras acciones van orientadas por ideas que en principio no fueron nuestras, sino que nos fueron transmitidas por otros. Entonces, esas ideas de cómo arreglárnoslas frente a la vida proceden ya de un contexto social que es lo que para el autor serían los marcos sociales, ¿no? Ese marco social en el que aprendo a vivir y a hacer frente a la vida. Y a partir de allí comienzo a construir mi propia memoria de mi trayectoria de vida, que sería la memoria social. La memoria, toda memoria, igual que toda experiencia, es social porque es construida en relación con el otro. Pero una cosa es que nuestra memoria sea construida en relación con el otro y otra cosa es que sea compartida la trayectoria con el otro. Cuando esa trayectoria es compartida con el otro, es cuando se le puede llamar como memoria colectiva, porque tu memoria puede ser, es reconstruida con base en ese grupo que te acompaña, pero si no hay un grupo que te acompaña, no hay manera de construir memoria colectiva. Dice algunos puntos básicos de la conceptualización de Halbach. Dice, lo que crea un pensamiento colectivo es la interacción reiterada. Y para que haya reiteración, pues debe de haber acompañamiento continuo. La memoria asegura la unidad de un grupo donde el amor de los hombres por una sociedad hacia la que guardan nostalgia ejerce una función compensatoria. Es decir, además de compartir la trayectoria, debe de haber un sentimiento que una a los que están estructurando esa memoria colectiva, ¿no? Y él distingue entre 3 tipos de memorias colectivas, que es, como les mencionaba hace rato, la familiar, la religiosa y la de clase. A grandes rasgos, para él, la memoria familiar es una memoria mucho más abierta a la interacción y a la negociación, es decir, interactúa más de forma horizontal con otras familias y a partir de esa convivencia horizontal hay una afectación recíproca en la convivencia y por eso le llama, bueno, no le llama, pero yo la llamo abierta, ¿no? Es una memoria abierta a el diálogo y la negociación, a la interacción. Y bueno, allí lo que yo veo es que el tipo de memoria predominante, si yo hiciera este análisis a partir de mis hallazgos, pues yo diría que el tipo de memoria predominante en el Valle es la memoria familiar, ¿no? Digamos que los pilares base de la memoria familiar son las que se asemejan más a la que se construiría dentro de un colectivo nómada. El otro tipo de memoria que propone es la memoria religiosa, pero esta memoria, como está basada o está apoyada para comprender la religiosidad católica, pues tiene más esta estructura de árbol que les proponía, ¿no? La memoria religiosa tiene sus guardianes, los guardianes de los dogmas, por eso está el Vaticano y toda su comitiva jurídica para decir qué se incluye y qué no dentro de esa memoria y de esos credos, y todo aquello que no es autorizado por la curía queda minimizado o en estatus de herejía, ¿no? Entonces se va reforzando una sola línea de pensamiento y con ello de memoria. Y la de clase, para él la memoria de clase, que es la que él observa en los primeros años del siglo XX, para él es una memoria, la clase no tiene memoria colectiva y dice que no tiene
propiamente pasado, porque esta clase, al ser parte de los nominados, no tienen lugar en la historia dominante, ¿no? Entonces, eso es lo que observa él en ese momento. Él dice que no puede haber memoria cuando es excluida. Y él habla aquí a partir de la modernidad, los procesos de inclusión y exclusión a partir del grupo dominante, ¿no? Este proceso obviamente se ve desde antes. Lo peculiar del momento es que como las relaciones de jerarquía son tan efímeras, no hay no alcanzan a consolidarse esas redes que permitan crear una memoria en grupo. Y bueno, esto ya se los compartí. Son las inquietudes de Halbach, precisamente al mirar que la memoria de clase es la que comienza a ser más cotidiana, ¿no? Él dice, si no hay memoria, o si solo hay memorias individuales, si está tan escindido, él siente que entonces no, si la memoria es social porque se construye en relación con el otro, y ese otro que él concibe es un otro anclado en la tradición colectiva, entonces él dice, la propia memoria del hombre se pierde. Si se pierde la memoria social, que en sus términos es memoria colectiva, se pierde la memoria del hombre. Entonces es de ahí la preocupación suya. Y lo que él propone es que en ese momento, para el siglo XX, rescatar la memoria a partir de una dinámica de memoria familiar. Y bueno, ya para terminar, pienso que para comprender el tipo de memoria en el que se apoya la identidad y las dinámicas sociales baja californianas, o de un gran número de realidades en Baja California actuales y pasadas, es necesario adecuar o crear herramientas conceptuales propias sobre memoria, más afines o que pongan más en el centro la movilidad como parte de la dinámica creadora de la memoria, y que se entienda que a partir de esas dinámicas móviles lo que muy probablemente vamos a encontrar es esa pluralidad, pero es una pluralidad que no necesariamente entra en conflicto, sino como yo lo observé en la zona del desierto central, que puede cohabitar sin ser exclusiva, sino más bien inclusiva, y sin proponérselo terminan compartiendo un acervo de conocimientos o de memoria que está construido entre todos, pero que a la vez no les traza una línea única de inclusión o de construcción. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, le agradecemos a Gloria su plática, su conferencia. Abrimos preguntas, comentarios del público. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. De hecho, me parece interesante y de hecho también me declaro ignorante del concepto de memoria colectiva. Sin embargo, yo estoy ahorita en una tesis de maestría que quiero tratar, pues como quien dice, la memoria colectiva de las comunidades indígenas relacionadas con los lugares y, digamos, los sitios geológicos. Entonces, no tenía idea cómo buscar o cómo ligar o cómo sustentar que existe una memoria colectiva. O sea, ahorita mencionaste unos autores, los voy a revisar, pero entonces, o sea, aparte de mis preguntas que me salen, ¿no? Es
como grupo, ¿conservan en general todos? O sea, para que sea memoria colectiva, ¿es que todos lo tienen presente? O, por ejemplo, solo los ancianos, porque es el grupo que comparte esa historia familiar relacionada con sitios, o que el hecho de que, digamos, se lo comenten a los nietos tienen una idea de lo que pasa y ya viene a ser parte de la memoria colectiva de un grupo étnico completo. O sea, esa es una pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, yo tampoco soy así especialista en el tema, pero a partir de las propuestas y pláticas con Mario, pues comencé a explorar esa vía. Y no es tanto que todos posean o recuerden las mismas cosas, sino es más bien cómo el contexto social valora o estimula conservar ciertos recuerdos en lugar de otros. O, por ejemplo, pienso en una comunidad rural más del centro, donde hay tradición indígena y no. Por ejemplo, estos ritos de paso de el bautizo, la primera comunión, la boda, por pensar en la memoria religiosa, ¿no? No es tanto que todos vivan o recuerden lo mismo, sino que el contexto propicia la vivencia y el atesoramiento de ciertos eventos o acontecimientos sobre otros. Y a partir de eso se construye esta memoria colectiva, ¿no? Claro que en la memoria colectiva cada quien recuerda y retiene lo que vivió y cómo lo vivió, pero construyes tu memoria o tus recuerdos a partir de lo que ese grupo demanda o valora más. Por ejemplo, se recuerda y se busca registrar en fotografías, en video, las bodas, pero nadie registra cuando la primera vez que le lavaste la ropa al marido, ¿no? Por decir algo. O sea, puedes atesorarlo como un recuerdo personal, pero como colectivo se va a valorar más la foto de la boda que lavar la ropa, cuando ambos son prácticas sociales. ¿Sí me explico? Y hay sobre comunidades indígenas, memoria y lugar, revisé un texto, ese sí te lo puedo pasar, y que a mí me gustó mucho, se llama el libro se llama La colonialidad del saber, y son varios artículos de investigadores latinoamericanos que tratan de hacer teoría para comprender la relación entre sociedad y lugar a partir de las realidades latinoamericanas, muy vinculadas a grupos indígenas, ¿no? Y me parece que son textos buenos porque problematizan la relación del lugar, ahora sí que dándole su lugar, pero a partir de vinculándolo con realidades latinoamericanas. Y bueno, allí vienen todos estos procesos de reivindicación étnica y lucha por los recursos naturales. Como detrás de la lucha de los grupos indígenas por el rescate ecológico actual está más bien el preservar esos lugares sagrados para ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo te recomendaría el texto de Gilberto Jiménez, el de Territorio, Cultura. No, un texto anterior. Esa es una modificación. El que publicó en Frontera Norte es una modificación de un texto más viejo, que ese texto más viejo es más metodológico, que es Territorio, Cultura y Sociedad, ¿mande? Identidad. En estudios contemporáneos, creo que la revista Estudios Contemporáneos, ahí tengo la fotocopia. Bueno, el punto es que él propone el concepto de geosímbolo como relacionado con las identidades colectivas, no necesariamente de manera directa con memoria colectiva, más con identidades colectivas. Creo que eso te ayudaría mucho más a focalizar tu proyecto que la memoria colectiva, digamos, como que memoria colectiva es una etapa siguiente para el análisis de ciertos fenómenos, ¿no? ¿Otra pregunta, comentario? Bueno,
Pues muchas gracias, Gloria, muchas gracias a ustedes. Esta es nuestra última sesión del seminario este año y el próximo año espero tener la calma de organizar más actividades públicas. De las de trabajo, pues hemos tenido todo este año sin sesiones de trabajo. Espero también el próximo semestre ya organizar sesiones de trabajo, que es decir, se hace la invitación, se da un texto y se reúne el grupo que quiera participar a discutir un texto específico de alguno de los autores sobre memoria colectiva. De todos modos, están cordialmente invitados a las sesiones. Pues muchas gracias y buenas noches.